Pasan 36 minutos de las 8 de la mañana y ya estamos en el estudio con el economista y exdirector de planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Fernando Isabela. Fernando, muchas gracias por venir. Hola, muy buenos días. Un gusto, como siempre. Fernando, nos gustaría comenzar charlando por uno de los acontecimientos más recientes. Me refiero al anuncio de cierre de la planta de FNC en Minas, un hecho que deja a 150 trabajadores sin su principal fuente laboral. ¿En qué situación de la industria en particular se enmarca este cierre? Bueno, se enmarca en una situación de largo plazo de pérdida de relevancia de la industria y de caída de puestos de trabajo, ¿no? Yo estaba repasando unos números anoche, pensando lo de hoy. Y bueno, a fines de los 80 teníamos el 20% de los trabajadores, unos 250.000 trabajadores estaban en la industria, trabajaban en la industria manufacturera, ¿no? Y hoy son menos del 10%, o sea, menos de 170.000. O sea, hay una tendencia de largo plazo, en parte es parte de procesos globales y en parte también es consecuencia de decisiones y de políticas locales, ¿no? A mí me llama un poco la atención, escuchando las noticias, que bueno, ahora se van a armar una serie de mesas para discutir este tema de Fábrica Nacional de Cerveza. Yo pregunto, ¿no debería haber ámbitos permanentes donde el gobierno y el sector privado, los trabajadores y los empresarios intercambien información permanentemente y no esperar a que cierre una fábrica y decir, ay, a ver qué problema tenés? Me parece que eso es bastante sintomático de la situación general de lo que son las políticas industriales en Uruguay, ¿no? Bueno, escuchábamos justamente recién, que creo llegaste temprano, Fernando, le decíamos recién, y escuchamos a Walter Berry, ¿no? Que está justamente en el Ministerio de Industria haciendo referencia a esto que decís, que ahora se iban a tomar ciertas medidas, ¿no? Exacto. Y eso, la primera cuestión es, me parece que tenemos una tendencia a responder cuando pasa algo, bueno, vamos a armar una mesa para dialogar, y seguramente cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Cuando ya la situación financiera de la empresa, no conozco el caso particular, pero cuando probablemente la situación ya no tiene vuelta atrás. Y eso habla de una ausencia total de una estrategia de desarrollo, de una estrategia industrial, que sea parte de una estrategia de desarrollo del país como un todo, ¿no? Aparte, según lo que vos decís, era previsible el deterioro de la industria. Sí, claro. El deterioro de la industria era previsible. Primero, es una cuestión que viene pasando en el largo plazo en Uruguay. O sea, yo te decía datos de fines de los 80, ¿no? Por lo menos desde ahí la tendencia es bastante clara. Creo que además se ha agravado en los últimos años, además de por un tema de falta de estrategia, también por algunas políticas macroeconómicas que han puesto el foco exclusivamente en temas inflacionarios y se han olvidado su consecuencia productiva, ¿no? Esto de lo que tenemos, lo que los empresarios hablan del atraso cambiario, es un tema que es real, ¿no? Es la consecuencia de poner el foco en la política monetaria solamente en bajar la inflación. La consecuencia es una política totalmente antiproductiva. Lo que pasa es que eso genera un encarecimiento de los productos locales en comparación internacional, que hace, yo sacaba unas cuentas ahora, en los últimos 4 años de lo que está este gobierno, supongamos un empresario que producía ciertos productos y tenía una relación de costos similar a otro empresario de promedio, digamos, del resto del mundo, ¿no? Y esta empresa tuvo un aumento de productividad similares a los de su contraparte. Bueno, hace 4 años la relación de costos era la misma, hoy en día está 20% más caro el empresario uruguayo. Y eso por algo totalmente ajeno a lo que haga la empresa y los trabajadores de ese sector. Tiene que ver con una cuestión de política macroeconómica, de la caída del tipo de cambio, lo que hace es encarecer nuestros productos en comparación internacional, ¿no? Y eso es bueno porque hubo un foco exclusivo en temas inflacionarios que tiene una consecuencia que ya es bastante conocida en términos productivos, ¿no? Ahora vos recién decías, bueno, esto viene desde hace mucho tiempo, incluso el presidente de la Cámara de Industria del Uruguay, Fernando Pache, dijo recientemente en un programa que en los últimos 10 años, o sea, 2 periodos de gobierno, hay 50 empresas aproximadamente que eran socias de la Cámara que han cerrado sus puertas dejando afuera unos 6.000 empleados, ¿no? Y aparte, desde la Cámara hablan de que no ha habido una política específica para el desarrollo de un plan industrial. ¿Faltó trabajar durante los periodos del Frente Amplio también en este sentido? O sea, que se desmantelaron algunas políticas en la actual gestión, o que hubo debilidades en ambos gobiernos. ¿Cuál es la problemática? A ver, yo creo que hay de las dos cosas, y además hay tendencias globales y de largo plazo que también hay que atender. La primera es, en el mundo todo, sí, salvo algunos tipo China, algunos casos muy particulares, la tendencia es el proceso de desindustrialización. Y eso también tiene que ver con cambios tecnológicos, ¿no? Cada vez más los sectores más pujantes, más rentables son de servicios, informáticos ahora,
pero de servicios en general, ¿no? Y eso es parte de un proceso donde, digamos, los sectores más dinámicos del cambio tecnológico tienen que ver con un área que ya no es la manufactura, ¿no? La industria manufacturera, la vieja industria de chimeneas, fue, digamos, el sector estrella en la producción desde la revolución industrial allá por el 1800, 1780 por ahí, hasta 1950-60, ¿no? Después, en parte los cambios tecnológicos y también los cambios de demanda fueron llevando a otro tipo de productos. Todos nosotros cada vez más consumimos más servicios y menos bienes manufacturados, bienes físicos. Ese es parte de un proceso, eso lo viven casi todos los países del mundo. Hay un proceso que la literatura llama la desindustrialización prematura, que es, bueno, una cosa es cuando eso le pasa a un país como Alemania, que tiene un nivel de ingreso de $45.000 por persona al año, y otra cosa es cuando le pasa a un país como Uruguay, que tiene un nivel de ingreso bastante menos de la mitad de eso, ¿no? Digamos, haciendo una idea medio estilizada de los procesos de desarrollo, bueno, la industria tiene un papel a cumplir en cierta etapa de desarrollo, y una cosa es que eso se empieza a revertir cuando ya el país es un país rico y tiene capacidades desarrolladas en otras áreas, y otra cosa es cuando nos pasa a nivel de nuestro nivel de ingreso. Ese es un tema que es global, ¿sí? Que hay que atender. Hay otro tema que es estructural también en nuestra industria, que es el sector productivo en Uruguay es un sector que innova muy poco, que tiene muy poco vínculo con la tecnología, con el desarrollo, con la innovación. Eso es algo que las encuestas de innovación vienen midiendo desde que se hacen, hace más de 30 años. Es decir, para la industria típica uruguaya, incorporar innovación, investigación, contratar un investigador en el área en la que se dedica, es algo que está fuera de los planes. Y eso también te saca un poco del mundo, ¿no? Cada vez más las industrias que más compiten tienen sus equipos de investigación y desarrollo, o tienen convenios con universidades, ¿no? Donde hay gente que está investigando en esas áreas que le permiten mejorar los productos, mejorar los procesos, bajar los costos. Digamos, esa es la fuente de la competitividad legítima, digamos, que en Uruguay es un problema conocido. Se investiga poco, entre otras cosas porque hay pocos recursos y porque hay pocas políticas públicas dedicadas a la investigación, pero además lo poco que se investiga tiene poca vinculación con el sector productivo, y ahí el sector privado tiene un papel relevante a jugar, ¿no? Cuando vemos los datos de innovación y de recursos destinados a investigación en Uruguay son bajos, pero cuando los desagregamos vemos que lo que invierte el Estado no es tan bajo. Lo que es bajo es lo que invierte el sector privado. O sea, en el mundo en general, las empresas medianas y grandes tienen sus equipos de investigadores, de personas con doctorado que se dedican a investigar en esa área, que permite, bueno, repensar los procesos productivos, cómo hacer para mejorar el producto, para bajar los costos. Eso es algo que es muy ajeno a la cultura empresarial uruguaya, tema de largo plazo, que en parte también tiene que ver con otro problema que es estructural en Uruguay, que es el mercado pequeño, ¿no? Uruguay es un país no necesariamente chico en territorio, pero sí muy chico en población, y eso tiene consecuencias muy grandes en términos productivos. No es lo mismo producir para un mercado de 3 millones de habitantes que para producir para un mercado de 30 o de 300. Claramente lo que se llama las economías de escala, ¿no? Cuando uno tiene la capacidad de producir a mayor escala, tiene la capacidad de bajar muchísimo los costos, en muchos sentidos. Entonces, ese también es un problema estructural. Entonces, todo esto para decir, bueno, Uruguay tiene algunas características que hacen que no sea fácil el desarrollo de la industria, y que no va a poder desarrollar industria de todas las áreas ni de la mayoría de las áreas. Dicho esto, y esto es información conocida, debería haber una estrategia de desarrollo centrada en identificar cuáles son aquellas áreas en las cuales el país sí tiene potencial, en las cuales el país tiene algunos conocimientos, e invertir en mejorar esas áreas. Eso es algo que no existe, que en el periodo pasado, y yendo a tu pregunta, hubo un esfuerzo bastante grande para instalarlo. Uno puede decir, en los gobiernos del Frente Amplio eso fue un proceso muy discontinuo, es cierto. O sea, hubo algún intento en el primer periodo de gobierno, eso se discontinuó en el segundo, en el tercero se trató de hacer otra cosa. Pero lo cierto es que, bueno, cuando terminó el periodo pasado, en OPP había cierta estructura institucional montada. Había una dirección de planificación cuya tarea era mirar las tendencias tecnológicas a mediano y largo plazo, ¿no? Y había un área que se llamaba Transforma Uruguay, cuyo objetivo era coordinar toda la política productiva del país, tomando los insumos de la mirada prospectiva, la mirada a largo plazo de la dirección de planificación, y haciendo hojas de rutas específicas con áreas de esto que decíamos al principio, de intercambio con empresarios y trabajadores permanente, ¿no? Después que cerró la empresa, que permitiera intercambiar información y hacer hojas de rutas, porque más allá de temas generales a cualquier sector industrial,
hay temas que son específicos de cada industria, de cada área. Hay industrias que de repente lo que le cambia la vida es una inversión en infraestructura, porque bueno, tienen cierta dificultad para sacar su producción. Hay otras industrias que tienen un problema distinto, que puede ser en las relaciones laborales, o que puede ser en el acceso a ciertos insumos, o que puede ser en la necesidad de investigación en algún área. ¿Y Entonces, cuál fue el derrotero de esta área y de Transforma Uruguay? bueno, perfecto, muy sencillo, se desarmó todo. Se desarmó todo no porque se fuera a mejorar o a hacer una cosa nueva, sino a eliminar. Yo tuve algún intercambio con las autoridades que nos reemplazaron en el año 2020 y la respuesta fue: nosotros no creemos en la planificación, el empresario siempre le encuentra la vuelta. ¿Sí? Así textual fue eso. O sea, darles la mano de alguna manera. Sí, fue confiar en el mercado se encarga, ¿para qué vas a planificar? No, esta idea de que el mercado lo puede todo. Y esa es una visión totalmente anacrónica, bueno, ahora está un poco de moda de vuelta en la región, ¿no? Pero totalmente equivocada. Digamos, cuando hablamos de política industrial, no necesariamente estamos hablando del Estado haciendo el papel de empresario. Más allá de que el Estado puede en algunas cosas tener producción directa, cuando estábamos hablando de esto, estamos hablando de coordinar, de dar información, de coordinar una cantidad de áreas. Si uno piensa cuántas instituciones o organizaciones dedicadas al apoyo productivo hay en Uruguay. Y empiezo a pensar de memoria: la ANDE, Uruguay 21, el INIA, el LATU, y me quedan decenas, ¿no? El INALOG. ¿Quién los coordina? ¿Quién tiene una mirada global? Incluso nosotros en nuestra estructura institucional tenemos ministerios que son sectoriales. Eso ya es un problema, porque hoy si vos querés desarrollar cualquier área de producción, tenés que mirar a la misma vez el sector primario, ¿no? La producción agropecuaria, los servicios para transportar la producción a las plantas industriales, la mirada industrial, cómo los exportás otra vez el sector servicios. Es decir, necesitas una mirada transversal. Fernando, ¿no? Justamente estás mencionando un montón de organismos que vienen del periodo pasado, ¿no? Y en esto decís, bueno, ¿quién los coordina? Más allá de la coordinación, ¿debería haber en algún caso algún tipo de fusión entre todos estos organismos? Podría ser. En realidad cada uno de ellos tiene una función específica distinta. Lo que deberían es seguir una estrategia común, ¿no? Porque cada uno de ellos se dedica de algo en particular. Algunos se dedican a la investigación, a la generación de conocimiento, otros se dedican al apoyo a las empresas, otros se dedican a mirar el mercado y detectar problemas. El tema es, ¿deberían seguir un libreto más o menos común, consensuado entre las partes? ¿Y eso estaba libretado por estas hojas de ruta previas? Claro, esa era la función. Transforma Uruguay lo que hacía era eso, era coordinar todas estas instituciones, tener diálogos permanentes con el sector privado, definir algunas áreas estratégicas en función de lo que Uruguay tiene condiciones de ser competitivo, y a la vez la mirada a la tecnología y a las tendencias de demanda nos dicen, bueno, es probable que estos sectores tengan buenas posibilidades en el futuro, y tener áreas de diálogo con las empresas en esos sectores para decir, bueno, ¿cómo podemos detectar cuáles son los principales cuellos de botella en la producción en esta área y cómo podemos solucionar esos cuellos de botella? ¿Y cuáles son los sectores estos estratégicos? Bueno, eso es algo que debería haber alguna institucionalidad que permanentemente lo esté viendo y discutiendo. No son permanentes, pero en aquel momento habíamos detectado una serie de áreas que tenía que ver, bueno, la producción de alimentos. Sabemos que han venido cerrando, por ejemplo, empresas lácteas en Uruguay, dedicadas, bueno, a la producción a la industrialización de leche, de productos lácteos. Todo el sector alimentos es una gran potencialidad del país. Lo que ha venido pasando en las últimas décadas es un proceso de desindustrialización, es decir, las exportaciones de productos primarios cada vez son más primarizadas, ¿no? Antes exportábamos quesos y yogures y dulces, y ahora exportamos leche en polvo. Antes exportábamos cortes envasados, y cada vez exportamos más ganado en pie, ¿no? Incluso en los sectores primarios ha habido un proceso de desindustrialización de largo plazo. Pero bueno, nosotros habíamos detectado todo lo que tiene que ver con las industrias ligadas a la energía, es decir, toda la transformación energética que tuvo Uruguay está asociado a muchas áreas de producción, desde producir partes para aerogeneradores hasta calderas para la producción de energía en base a biomasa. Es decir, ahí hay un área importante. Todo lo que son las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, eso es un área muy relevante que está teniendo un progreso muy grande. Es muy importante apoyar ese crecimiento. La farma, todo lo que es la farmacéutica y la industria química, eso es de los pocos sectores relativamente complejos a nivel industrial que han mostrado cierto crecimiento. Cuando uno mira las ramas de la industria en Uruguay, lo que ve es hay dos sectores básicamente que son los que han crecido o por lo menos sostenido su participación, que son alimentos y papel y madera. Que esto es
industrialización de la producción primaria, nada más, ¿no? Eso ya da una señal de que la industria como tal no está siendo una fuente de generación de ventajas competitivas. Es decir, existen frigoríficos en Uruguay no porque los frigoríficos sean especialmente competitivos respecto a los frigoríficos de otros lugares, sino porque aquí se produce ganado y exportar el ganado en pie es muy caro, es increíblemente caro, ¿no? Entonces, bueno, eso da una ventaja para que haya frigorífico, para que haya industria láctea, pero que básicamente existen por eso, porque hay producción primaria. Y papel y madera básicamente son las industrias celulosas, que también se refieren a la industrialización de una materia prima nacional como es la madera. Eso es básicamente lo que ha quedado de la industria nacional del... Y con inversión extranjera, además. Y bueno, en este último, bueno, los dos, con mucha inversión extranjera. Pero el otro sector que no ha crecido ni de cerca a la par de estos, pero que ha mantenido cierta tasa de crecimiento es la industria química. Y ahí en la industria química hay distintas ramas. Hay algunas más complejas de un punto de vista tecnológico que otras, pero hay cosas interesantes, ¿no? Ahí está la farmacéutica, está toda la química básica, de química industrial. Eso es lo otro que más o menos se mantiene. Creo que ese es un sector estratégico también. Bueno, todo lo que son las industrias creativas, ¿no? Hoy en día esto capaz que escapa un poquito de lo que es la industria manufacturera y se mete en servicios, pero está muy vinculado, ¿no? Desde la producción de audiovisuales, de publicidad. Eso mueve mucho. Ahora está... Con lo que fue el COVID y demás, como que tuvo un boom en Uruguay, pero eso ya desde hacía 6 o 7 años lo habíamos visto como un área central de desarrollo que todavía tiene mucho para crecer. Entonces, bueno, esto puede ir cambiando y seguramente va cambiando con el tiempo, pero debería haber un área que esté tratando de detectar cuáles son esas áreas estratégicas, en cuáles el país tiene más posibilidades, mesa de diálogo para entender cuáles son los cuellos de botella de esas áreas y poner recursos en eso también, ¿no? ¿Y cuánto te parece que puede incidir una buena política exterior en el desarrollo de la industria nacional? Bueno, mucho, eso está bien, es muy importante porque, digamos, en los últimos años el foco de la política exterior ha estado de hacer un acuerdo con China. Y bueno, yo creo que puede ser discutible, tal vez sea una oportunidad interesante. Uruguay es un gran exportador de productos agropecuarios, de materias primas de alimentos, básicamente, y un acuerdo con China puede ser importante por eso. Ahora, está claro que un acuerdo con China, el principal beneficiario no es el sector industrial. El sector industrial en Uruguay, excepto... la producción de productos agropecuarios, todo lo demás vive básicamente del Mercosur. Entonces, tener un Mercosur que funcione mejor en vez de despreciar el Mercosur sería una cosa importante. Esto es algo que los empresarios en general lo saben. Pero bueno, no sé, su diálogo con el gobierno en estos temas como es, pero es muy importante. Y incluso más allá del Mercosur y sus problemas, hay sectores industriales, yo decía la farma y demás, que el mercado principal es América Latina, más allá del Mercosur, el resto de América Latina, ¿no? Y ahí yo creo que hay mucho para hacer también, mucho para avanzar. Entonces, creo que la política exterior también debería estar coordinada con lo que es la política industrial y con lo que son los objetivos centrales, ¿no? Cuando estuvo Pachi aquí justamente de la Cámara de Industrias, él decía que en política exterior algo que se podría haber hecho era no solo apostar justamente a los tratados de libre comercio, sino a tratados que fueran menos ambiciosos, pero que fuese posible concretarlos. Totalmente. Que sea posible avanzar, aunque sea a poco, y que permita algunas líneas de producción insertarse. Yo creo que eso es muy importante. Digamos, el surgimiento de la industria manufacturera de exportación en Uruguay viene en la década de los 70 con el PEC y el CAUCE, ¿no? Los acuerdos con Brasil y con Argentina, que fueron muy relevantes. Está bien, la región tiene sus complejidades y no siempre es posible avanzar, pero pensar en mercados regionales para muchas líneas de producción es fundamental, sobre todo porque también competir de igual a igual con la producción industrial china, por ejemplo, es algo impensable para la inmensa mayoría de las áreas industriales del país. Entonces, yo creo que eso amerita también una reflexión e incluirlo en el pensamiento estratégico de las líneas a desarrollar. Días atrás publicaste en La Diaria una nota en la que te referís a la relación en términos de intercambio, es decir, en la relación en lo que tiene que ver con las importaciones y las exportaciones, ¿no? ¿Cómo le fue a Uruguay durante este quinquenio en esta relación, en este indicador? ¿Qué es lo que nos dice del desarrollo de nuestro país esto? Bien, está bueno porque ese es un indicador importante, sobre todo porque ha sido un tema, yo creo, donde hay más propaganda que información. La relación de términos de intercambio lo que hace es comparar qué ha pasado con los precios de exportación del país en relación a los precios de importación, ¿no? Y de alguna manera eso nos dice cuál es la capacidad de compra de nuestras exportaciones, ¿no? El país, para desarrollarse, necesita exportar, pero también necesita importar. Importar maquinaria, importar combustibles, materias primas. Entonces, cuando uno mira en el largo plazo, este indicador para Uruguay, pero para todas las economías periféricas, es
relevantes, muy determinante en términos de cómo le va al país, ¿no? Los momentos buenos de crecimiento en general se asocian a que este indicador está relativamente alto, y los momentos malos, los momentos de crisis, se asocian a que este indicador está muy bajo. Y lo que ha pasado en estos últimos 4 años es que ha estado históricamente alto. Digo porque se ha metido mucho que la sequía, que la guerra de Ucrania, que la pandemia, ¿no? Como que todo lo que ha pasado ha sido shocks negativos para el país. Y la verdad es que no. La verdad es que este indicador, que es muy sencillo, pero muy fuerte, muy determinante, ha sido extraordinariamente bueno. De hecho, desde que hay datos, estos 4 años han sido el promedio más alto, ¿no? Desde que hay datos, de que se registra. Y esto... A ver, en los gobiernos Frente Amplio se hablaba del viento de cola, como que está bien, el país crecía y generaba empleo y distribuía, pero era porque los precios de los commodities, el mundo de los commodities. Bueno, ese indicador hoy está mucho mejor que durante los gobiernos Frente Amplio. Entonces, yo creo que eso marca una cosa. Primero, que el contexto externo no fue tan malo, de hecho fue relativamente bueno para el crecimiento del país. Esto se asocia en parte a esto que hablábamos del tipo de cambio, y quiero meter acá una cosa un poco más estructural, pero es... Uruguay, como país tan chiquito que es, está sujeto a 2 grandes shocks que hacen que el tipo de cambio real y esto que afecta tanto a la producción, que sea especialmente sensible a shocks que afecten la producción. Uno es, en los momentos buenos de precios de los productos de exportación, la soja, la carne y demás, eso genera un ingreso masivo de divisas, de dólares al país, y la tendencia de eso es que tiende a planchar el dólar y por tanto a sacar de competencia al resto de los sectores productivos. ¿Sí? Eso es como, a veces en la literatura se habla de la enfermedad holandesa, es una cosa bastante conocida en el mundo, que pasa a los países que están especializados en pocos productos con precios muy volátiles. Ese es un tema que Uruguay debería tomar como un tema central de estudiar. Bueno, ¿cómo hacemos para que en los buenos momentos de precios los únicos que se beneficien no sean los sectores agroexportadores, sino que parte de esos beneficios permitan el desarrollo de otras cadenas de producción, y no como pasa hoy, que es al revés? Eso ha sido una tendencia, digo, tanto en los gobiernos del Frente Amplio como en el actual. Totalmente. Esa es una tendencia de largo plazo de Uruguay, que es muy sencilla, ¿no? Los momentos de buenos precios internacionales, el ingreso masivo de dólares hace que tienda a caer el tipo de cambio. Los exportadores de estos productos que tienen buenos precios ni se enteran, o puede ser que se enteren y se quejen, pero están recibiendo precios extraordinariamente altos. Entonces, el problema no son ellos, son los otros sectores exportadores que, primero, no tienen precios altos, pero están viendo que el dólar se cae y que, por tanto, sus costos expresados en dólares crecen cada vez más, ¿no? Ese es un problema de largo plazo de Uruguay, que debería desarrollar cierta institucionalidad para tratar de mitigar este problema. No es sencillo hacerlo, pero debería planteárselo, ¿no? A ver, países como Chile tienen un fondo soberano, eso son condiciones totalmente distintas, pero Chile está muy especializado en la exportación de cobre y tiene un fondo que hace que en los momentos del precio de cobre muy alto, trata de que buena parte de esas ganancias no entren al país, los invierte afuera para evitar que eso genere una caída del tipo de cambio y afecte a los otros sectores industriales. Es decir, lo mantiene ahí para usar en los momentos que lo necesite. Fernando, ¿y se puede hablar ahora de un viento de cola? Sí, claro. Por lo menos desde esta visión de la relación de precios de exportación y precio de importación, hay un huracán de cola. Es decir, el contexto es históricamente positivo. Parte de eso tiene que ver con lo que pasa con el tipo de cambio. Parte también tiene que ver con la política monetaria del gobierno, ¿no? Y el otro proceso que, asociado a esto, son los shocks financieros. Como país chiquito que es, que un fondo de inversión de estos grandes fondos de inversión que mueven miles de millones de dólares en minutos y deciden invertir acá o allá, decide invertir en Uruguay, eso automáticamente genera un flujo de ingresos de dólares al país que afecta el tipo de cambio. Y otra vez, hay países que tratan de controlar esto con distintas medidas, desde establecer encajes a los ingresos de capitales financieros de corto plazo, a establecer algún tipo de impuestos a estos capitales, que lo que buscan es preservar las condiciones de rentabilidad de la industria. Es decir, hay una cosa que en Uruguay, por suerte, es generalizado, todos estamos de acuerdo, hay que mantener cierta estabilidad en las reglas de juego. Bueno, si hay una regla de juego que afecta a la producción industrial en particular, es la relación cambiaria, ¿no? Y ahí no hemos avanzado nada en pensar que es necesario cierta estabilidad en eso. Yo calculaba, ya le decía, en los últimos 4 años cayó 20% el tipo de cambio real. Si lo calculamos del 2011 para acá, cayó 90%. Es decir, realmente yo me pongo en el papel del empresario, al cual, he dicho que
capaz que deberían invertir más en innovación y todo aquello, pero te pones en el papel de ellos y realmente las oscilaciones de costos expresadas a través de los tipos de cambios son muy grandes, es muy difícil, no hay ganancia de competitividad genuina que pueda afrontar una caída del 20% del tipo de cambio real en 4 años. No la hay. ¿Y te parece, Fernando, que durante esta administración se administró bien este viento de cola? Bueno, a ver, creo que no, desde varios puntos de vista. Primero lo que estamos diciendo, bueno, se dejó que el tipo de cambio se desplomara, de hecho se hizo una política monetaria para que todavía se sumó a esto, hizo que el tipo de cambio se desplomara y estamos teniendo estos problemas que estamos teniendo en la industria, pero además si uno mira lo que pasó, el crecimiento promedio en Uruguay estos años ha sido 1,4% anual, ha sido muy bajo, pero además sabemos que creció la pobreza y que se concentró la riqueza, que creció la pobreza y la pobreza infantil en particular, aumentó la mortalidad infantil, que es un indicador de esos duros de bienestar social muy básico. O sea, me parece que hay señales claras de que en este contexto tan positivo internacional el país no lo aprovechó para nada, ¿no? Esto de que aumente la pobreza en un momento de precios extraordinariamente buenos, yo creo que es sintomático de que no ha habido una buena administración. Bueno, ahora que estamos en campaña electoral, este tema ha salido en diferentes programas, ¿no? de los precandidatos, y la semana pasada entrevistamos al coordinador del programa del precandidato Álvaro Delgado, a Agustín Iturralde, que se refirió a la masa salarial en este quinquenio, ¿no? Un tema que hace un tiempo vos estuviste escribiendo al respecto. Te invitamos a escuchar lo que decía para pedirte después una opinión de estos dichos de él. La masa salarial está en máximos históricos. La masa salarial, que es el pedazo de la torta que se llevan los trabajadores, está arriba de lo que estaba al final del gobierno anterior, que era un máximo. Más personas trabajando, por más salario, más masa salarial. Masa salarial sobre el PBI está idéntico. Es que era ahí viene un punto vinculado a la desigualdad, que es, bueno, del total que crea la economía, ¿cuánto se llevan los trabajadores? Bueno, eso también, un sobreanálisis brutal los años anteriores. No bajó la masa salarial sobre el PBI, con lo que pasó el año pasado y este año, que fue el aumento del salario real y el aumento de los puestos de trabajo, ya estamos en el mismo lugar. ¿Qué pensás, Fernando? A mí me llama la atención cuando hablaba de, bueno, se hablaba en los años anteriores de que hay que ser ambicioso y plantearse nuevas metas y demás, que en 4 años el objetivo sea que la masa salarial esté igual que en 2019, o un poquito por encima, es realmente llamativo. Es decir, en los gobiernos del Frente Amplio, el salario real creció año tras año y la masa salarial creció año tras año. En este periodo cayó en el 2020, cayó en el 2021, cayó en el 2022 y recién a fines del 2023 se recuperó, o sea, hizo una U completa. Es decir, tenemos 5 años perdidos. Uno dice, bueno, en este contexto internacional debió haber sido de mejora de la calidad de vida, mejora de la calidad de vida sobre todo de los trabajadores y trabajadoras, que son la gran mayoría de la población, y los jubilados que van atados a ello. Y la verdad no, recién ahora se recuperó la situación de 2019. Iturralde empieza hablando de récord, ¿no? Después dice empatamos, terminamos igual, pero terminó ganando tipo un 0,5%, un 1%, no sé exactamente cuánto es. Después de 4 años y en un contexto internacional especialmente favorable, un crecimiento de un 1% es realmente algo para festejar. Y si además vemos que eso va de la mano de aumento de la pobreza infantil, yo creo que la verdad que se quedaron un poquito sin ambición en el gobierno, ¿no? Hay un sobreanálisis, decía él. Hay un sobreanálisis. A ver, el año pasado dio que la masa salarial sobre el PIB terminó creciendo, incluso comparando con el 2019, porque pasó algo muy especial, ¿no? Que fue con la sequía, el sector agropecuario, que es el sector que menos paga salarios al final, porque es un sector donde la mayor parte es renta de la tierra y ganancia de los empresarios, porque es un sector poco intensivo en mano de obra, digamos, le fue muy mal, ¿no? Y eso explica que cuando uno mira la masa salarial, o sea, eso hizo que el PBI no creciera nada, y cuando uno mira la masa salarial en relación al PIB le fue relativamente bien. Yo quiero ver con los datos de este año, una vez que estén, qué va a pasar con la masa salarial, pero si uno mira, había una tendencia, hubo una caída muy fuerte al principio del gobierno y una leve tendencia de recuperación posterior. Entonces, otra vez, la verdad que nos estamos quedando un poco cortos de ambición, si después de 4 años de un contexto internacional muy bueno, el haber llegado al nivel de 2019 es el gran logro, ¿no? Por otro lado, Fernando, varios dirigentes han dicho aquí en el programa que podría modificarse el régimen de planificación, de promoción, de inversiones. ¿Compartís este planteo? Y en tal caso, ¿cómo podría modificarse? Bueno, a ver, yo creo que sí, que el régimen de promoción... Primero, creo que el régimen de promoción de inversiones es un régimen muy importante, que ha generado beneficios importantes en aumentar la inversión. La inversión, en definitiva, es la clave del desarrollo.
creo que ese régimen, como todas las políticas públicas, debe estar permanentemente siendo reexaminada y tratando de ajustarlo para que los beneficios vayan a los sectores que realmente se consideran estratégicos. Una característica de este régimen es lo que es un régimen en general horizontal en la jerga económica, quiere decir, beneficia a todos los sectores, a cualquier actividad. ¿Cómo funciona? En esencia, muy sencilla, el régimen de promoción de inversiones. Cualquiera que tiene un proyecto de inversión, es decir, que va a poner una fábrica o a comprar un vehículo para una actividad productiva cualquiera, puede ser la industria, el agro, los servicios, lo que sea. Si va a hacer una inversión, presenta un proyecto y en función de los compromisos que establezca de generación de empleo, de exportación y algunos compromisos más, obtiene exoneraciones fiscales. Es decir, bueno, no va a pagar, va a estar exonerado de impuestos por un tiempo y por un porcentaje de la inversión, ¿no? Nunca es más que lo que invierte, ¿sí? Y nunca es para siempre, por un plazo, creo que máximo son 10 años. Entonces, eso, la verdad es que ese sistema se armó en el año 2007, creo que fue, y eso permitió que la tasa de inversión, que es un indicador muy relevante en Uruguay, aumentara muchísimo. La tasa de inversión es el esfuerzo que la sociedad hace en mejorar la capacidad productiva, ¿no? Es cuánto se invierte en relación al PBI. Eso en Uruguay, cuando uno mira a largo plazo, en Uruguay es bajísimo, pero es bajísimo no solo con los países desarrollados, bajísimo comparando con la región, ¿no? En Uruguay la media de 1950 para acá daba algo así como 13-14%. Y normalmente se considera que 10% de inversión es lo mínimo nada más que para mantener el stock de capital, ¿no? Ustedes saben, las máquinas a medida que se usan van perdiendo valor, se van rompiendo. Entonces, 10% es nada más que para mantenerlo. Entonces, 14% o 13% es una tasa bajísima y en parte eso estaba asociado, explicaba que Uruguay hubiera crecido tan poco, ¿no? Cuando uno mira... Bueno, en 1950, Uruguay en la comparación internacional tenía un nivel de ingreso por persona relativamente alto, que desde entonces se fue separando cada vez más de los países líderes. Y eso cambió sustancialmente con el régimen de promoción de inversión. O sea, se logró aumentar, llegar a niveles del 20%, que es algo histórico, y en parte eso explica que se haya crecido tanto en esos periodos. ¿Tiene problemas o necesita ajustarse este régimen? Yo creo que sí, creo que es demasiado generoso en términos de que no hace ninguna selectividad. Justamente esa característica de ser horizontal, de que cualquier proyecto de inversión entra, implica que la sociedad sacrifica recursos, o sea, impuestos que debió haber cobrado, para promover cualquier cosa. Cualquier proyecto productivo. Y yo creo que eso debería sintonizarse con la idea de actividades estratégicas, a las cuales sí hay que ponerle todo, y de repente exoneraciones incluso mayores, y otras en que no. Entonces, por ejemplo, con este régimen, si tú sos un importador de alimentos, digo porque en algún tiempo estuve trabajando con las planillas, importador de alimentos, voy a importar de Argentina, yo qué sé, panes, pues tengo una exoneración fiscal. Y uno se pregunta, yo no estoy en contra de los importadores de alimentos, creo que también cumplen un papel. Ahora, ¿realmente es una actividad que el país deba sacrificar beneficios, sacrificar impuestos para promoverla? Otra, una estación de servicio, que es algo totalmente regulado, que va al mercado interno y tiene ganancias casi aseguradas. ¿Realmente tenemos que hacer sacrificar impuestos para promover esa actividad? Entonces, en esta mirada que necesitamos una estrategia de desarrollo, eligiendo algunas actividades clave, bueno, yo creo que todos estos beneficios habría que concentrarlos en esas actividades claves y no en otras. Te digo otra, los estudios contables, cuando cambian los aire acondicionados, eso lo hace pasar como inversión productiva. Realmente ese es el sector. Entonces, yo creo que es una herramienta valiosa, pero creo que, como todo, cumplió un papel en algún momento y ahora que el país está en otra situación, debería tratar de centrar los beneficios en actividades realmente estratégicas. Fernando Isabela, ex director de planificación de OPP, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Presentó Asociación Española 170.